Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Henry, ¿cómo te va? ¿Estás bien? Sí, gracias. Muy bien, ¿y tú? Me alegro de que estés aquí. Él es Henry Rumbos, es un profesor de Venezuela. Él es mi amigo desde hace muchísimos años y ha venido hasta aquí, se trasladó hasta aquí desde Caracas, de Venezuela, Caracas, Venezuela, hasta Alemania. ¿Y aquí para qué? ¿Hacer qué aquí en nuestra Universidad de Zwickau, Alemania? Pues bueno, Henry vino aquí, a esta universidad, ¿para qué? Para compartir, para enseñar sobre algunos temas que son importantes y para nosotros, para los intérpretes, para los profesores, oyentes, sordos, para los estudiantes de español, de inglés, de alemán, ruso, chino, para varios profesores. Entonces yo le pensé y dije, Henry, ¿cómo se comunica aquí con ellos? Ay, muy difícil la comunicación. Bueno, cuando se encontraron, tú hablas español y te comunicas en español fácilmente y perfecto. Pero cuando te consigues una persona que hable chino o alemán, ¿cómo se comunican? No puedo comunicarme. Muy difícil. O por ejemplo, el profesor de África que está aquí, cuando me consigo que no puedo comunicarme con él. Bueno, sí, es muy difícil la comunicación. Por ejemplo, cuando viene un sordo que habla alemán, lengua de señas alemana, y la lingüística de la lengua de señas alemana, que es diferente, cuando te consigues la comunicación como es, bueno, poco a poco ha sido más fácil. ¡Ay, qué bueno! Gracias a Dios. Pero después de algunos días me comunico perfectamente. Bueno, hay un intérprete oyente. Cuando hay un intérprete oyente y se encuentra contigo, ¿se pueden comunicar? ¿Pueden compartir? Sí, puedo entenderlo con alguna facilidad y después nos comunicamos mucho más fácil. Yo me alegro mucho de eso, gente. Ahora, te voy a preguntar, ¿cómo haces tú? ¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo crees tú que se da? ¿Por contexto? ¿Por qué? ¿Cuál es tu opinión de eso? Ay, primero te quiero dar las gracias, Alejandro, por invitarme. Muchísimas gracias, de verdad que esta universidad es muy bonita y he tenido mucho contacto con profesores de alemán, con estudiantes de aquí que han venido y se han acercado, o con otros intérpretes que también están aquí. Gracias, muchas gracias a ti por la invitación. Sí, yo vine aquí a dar un taller, pero también estoy aprendiendo muchísimo de esta universidad. El campus es hermoso y muy verde, y les voy a hablar primero. La comunicación fue muy difícil inicialmente. Yo hablo español, no hablo inglés, no hablo alemán, pero nada de alemán. Y yo antes en mi casa estaba practicando alemán con algunas aplicaciones, con un video, pero cuando llego aquí veo que es totalmente diferente lo que pude aprender en las aplicaciones. Solamente puedo decir hola, mucho gusto, Henry, hola, ¿cómo estás? O chao, adiós. Pero cuando hablan cuando hablan en alemán es muy difícil, entonces con mucha paciencia yo tengo que estar pendiente de lo que están diciendo cuando hay una reunión y vienen algunas personas oyentes o profesores de alemán. Es imposible que yo los entienda. Por ejemplo, cuando llegan y me presentan una reunión con los sordos, yo puedo entender, o es muy difícil comprender la lengua de señas alemana que ellos están usando. Eso es diferente. Sí, se me olvidaba. La comunicación es, ¿cómo es que hace la comunicación? Primero, bueno, ¿qué hice yo? Primero, observar mucho. Observo cuando, por ejemplo, cuando estaba aquí trabajando en la primera conferencia y yo coloqué las láminas, estaban en español. Y entonces, bueno, antes yo dije, bueno, puedo explicar un poco el sistema de signos internacional, llegamos a algunos acuerdos y empecé a hacer en señas internacional con una expresión. Yo vi a la cara de los participantes que algunas cosas me entendían y otras no. Entonces no me comprendían y yo, bueno, entendía señas, por ejemplo, como comprender, en español, y una gran amiga, la profesora Saskia, me iba ayudando y explicándole ella, que entendía mucho más claro a los demás participantes. Esa primera conferencia muy difícil, porque era español, estaba en español las láminas y ellos no podían hacer referencia de lo que tenía, de lo que se estaba viendo. Poco a poco, bueno, fuimos comunicándonos. Para el segundo día yo dije, bueno, vamos a ver qué podemos hacer.
para poder comunicarnos, para poder estar. Entonces, bueno, estaba pensando y yo dije, bueno, para la segunda conferencia que hice, las láminas las traduje, las cambié y las pude traducir a español y alemán. Entonces, bueno, cuando se sentaron y los participantes vieron que estaba en alemán, sí podían hacer alguna referencia y comprendían muy bien el alemán escrito. Y entonces con la lengua de señas que había practicado antes, que ya nos habíamos puesto de acuerdo, y después con lo que estaba en alemán, pudimos tener una comunicación más fluida. Por ejemplo, como hablábamos de universidad, por ejemplo, yo hacía la señal universidad en Venezuela y veía como ellos decían, veía la palabra escrita de universidad, llegábamos a una convención, a un acuerdo, y yo hacía la señal de universidad de aquí, podíamos compartir claramente con todos ellos. Y yo podía comprenderlos a ellos, ellos me podían comprender más. Yo estaba hablando de lingüística, de lengua de señas venezolana, ellos de la alemana, y podíamos aprender en los dos, y la comunión fue siendo cada vez más eficiente y nos pudimos al terminar del día tener mucho más claro. Entonces cuando terminamos todos les preguntamos cómo estaba bien, y entonces sí, habían entendido mucho mejor la información, y los sordos también habían podido comprender mucho más. Entonces, claro, cuando se equivocaban o no entendía, cuando yo me equivocaba o no entendía algo, ellos paraban, se detenían y podíamos entonces volver a comenzar. Santia me ayudaba muchísimo en la traducción, le decía yo. Y bueno, eso pues para el tercer día, para la tercera conferencia que hice yo, bueno, no voy a colocar nada de español, sino solo en alemán. Cuando las personas vieron, perfecto, entendieron muy bien porque todo estaba en alemán y yo lo podía venir escrito en alemán, y yo lo estaba haciendo en lengua de señas, en el sistema de signos internacionales, en las convenciones que habíamos llegado anteriormente, y nos comunicábamos perfectamente. Ya va, ya va. La primera conferencia, entonces, el tema era sobre la historia de la lingüística de la lengua de señas. La segunda conferencia fue historia de la comunidad sorda. Sí, sí, de la historia de la comunidad sorda en Venezuela. Y estaba en español. Sí, estaba totalmente en español. Hablamos un poco en lengua española. La segunda, que las proyecciones, se comprendió muchísimo más porque estaba en lengua en español escrito. Fue mucho mejor porque aprendieron mucho más rápido. Sí, sí. Ahora, la tercera, la tercera conferencia fue diferente porque fue un curso en el ESB. Y ese curso en el ESB, ¿cómo fue? Bueno, ese curso en lengua de señas yo les enseñé lengua de señas venezolana a los que hablaban alemán. Entonces, los participantes eran oyentes, la mitad oyente y la mitad era sordo también, que estábamos reunidos allí y conversábamos. Como veían que estaba todo escrito en alemán, podían hacer mucha referencia, y les decía entonces yo cómo se hacía. Por ejemplo, la seña de pan estaba escrito pan en alemán, yo hacía la seña de pan y compartíamos, y entonces fue mucho más rápido el aprendizaje de todo. No fue un 100%, pero sí casi un 100% de comprensión lo que se hizo allí. Entonces, estábamos reunidos, habían alguna dificultad. Por ejemplo, cuando nos levantamos y dijimos, bueno, vamos a tomar un café, a hacer un break. Cuando conversé de esa manera informal, estábamos preguntando cosas cotidianas: ¿dónde vives? ¿Qué haces? ¿Qué trabajas? Y compartíamos muy bien, la comunicación era fluida. Qué interesante eso, sí, hablábamos. Después, ya, un momento. Yo pienso que el tema de la comunicación en profunda, completa, por ejemplo, el intercambio comunicativo, las discusiones que se hacían, solamente eran porque era un cuento, eran historias. No, no, no. Podíamos explicar todo, podíamos explicar cualquier cosa, y ellos estaban comprendiendo. Era la conferencia de algún tema específico, y las preguntas que hacían eran preguntas profundas, quiere decir que estaban entendiendo, y cuando se les explicaba se comprendía muy bien. No eran historias, no era corto, no, eran discusiones profundas de temas de lingüística profundo, y todos podían comprender porque uno se da cuenta por las respuestas que hacían. Entonces, por las caras que colocaban, no era cara de aburrimiento, no era cara de que no comprendían, no, cuando estaban hablando en serio, asentían con los gestos de que se estaba comprendiendo. La cara no era de duda, de aburrimiento, de incomprensión, sino que poco a poco fueron comprendiendo, hacían preguntas sobre el tema y coincidían exactamente. Quiere decir que sí estaba comprendiéndose lo que decía. Eso yo me daba cuenta entonces que sí, la información estaba llegando, que la información estaba haciendo. Anteriormente, la cara era lenta.
sin comentarios. Alguno preguntaba el primer día, alguno podía decir algo. Cuando estaba hablando de la historia de sordos, que era algún tema profundo, fuerte, la fundación, fechas, quiénes eran las personas, que eran relatos, había muchas palabras que los sordos comprendían y entendían y se les hacía muy fácil y habían preguntas, por ejemplo, preguntas de los sordos, de las personas sordas que estaban allí, que eran haciendo preguntas de la lengua de señas venezolanas en la lengua de señas venezolanas y yo los veí que ellos no estaban tranquilos, estaban participando.